buenos días para todos, muy buenas tardes, quizás muy buenas noches para algunos. La Federación Teosófica Interamericana los recibe con mucho cariño a todos ustedes y en especial a los dos hermanos que estarán con nosotros en el trabajo del despertar de la conciencia. Vamos a pasar los micrófonos al hermano Isa Jauli para después yo presentar a los hermanos conferencistas de hoy. Adelante, Isaac, con la invocación. Gracias, Magali. Voy a pedirles a todos que cerremos nuestros ojos unos instantes. Repitamos las frases que voy a mencionar después de que diga cada una de ellas, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo es uno con todos los demás. Así sea. Y gracias a todos. Magali. Gracias, Isaac, por la invocación. Los hermanos que darán la charla en esta mañana son los hermanos Rodolfo Gil y Felipe de Castro. El hermano Felipe de Castro actualmente es presidente de la logia ADMA de la República Dominicana, de la ciudad capital, que hay una logia. El hermano Felipe es dedicado hace mucho tiempo a estos estudios de la teosofía y lleva con ese entusiasmo y esa dedicación, tanto él como su esposa y el grupo de República Dominicana, aunque pocos, pero con un entusiasmo divino, haciendo su trabajo en muchos aspectos, porque tiene el curso de teosofía para principiantes, el curso intermedio y el curso avanzado, lo dan por Zoom. El hermano Rodolfo, un hermano maravilloso, con un corazón de oro, lo queremos en cantidad, muy dedicado a su trabajo y al estudio, un hermano de una nobleza muy alta, y nos sentimos tan queridos que él sea parte de nuestro grupo como miembro de la logia ADMA. Hoy estos dos hermanos se unen, especialmente Felipe se une al hermano Rodolfo Gil con la charla El despertar de la conciencia, un tema muy, muy interesante y que necesitamos conocerlo verdaderamente. Y creo que ellos hoy nos pueden ayudar un poco a entrar a esa parte que muchos no conocemos ni le dedicamos el estudio que merece esa parte. Así es que con ustedes, nuestros dos queridos hermanos de República Dominicana, Felipe de Castro y Rodolfo Gil, los micrófonos en este momento son suyos. La Federación Teosófica se siente orgulloso de tener, o no orgulloso, se siente querida de tenerlo ustedes dos. Adelante. Muchísimas gracias, Magali. Gracias, Isaac. Gracias a la Federación Interamericana de Teosofía por darnos esta oportunidad para presentar un tema que es tan complejo y que hoy queremos hacerlo simple para que podamos comprenderlo mejor. El despertar de la conciencia lo vamos a tratar según la ciencia y la teosofía.
Dice la doctora Besant en su estudio sobre la conciencia que conciencia y vida son idénticas. Son dos nombres distintos de una misma cosa. No hay vida sin conciencia, no hay conciencia sin vida. La vida, conciencia y la materia se influyen recíprocamente porque son los dos constituyentes de un todo. No existe la conciencia unitaria, separada, pues toda conciencia requiere la íntima dualidad, a semejanza de un imán cuyos dos polos se mantienen constantemente en relación recíproca. Hasta aquí la cita de la doctora Besant. Nuestro comentario es el siguiente. La materia en toda su diversidad está unida indisolublemente a la conciencia. Expresándolo de otra manera, toda la diversidad es conciencia. La diversidad en cada uno de los planos, desde los superiores planos espirituales hasta los más densos planos físicos, son los vehículos que utiliza la conciencia para adquirir las experiencias en su largo peregrinaje por el universo manifestado. En esta presentación intentaremos explicar este proceso. Hablaremos de la mente y de los distintos vehículos que utiliza la conciencia, alternando conceptos teosóficos con hipótesis y teorías científicas. Aquellos de ustedes que han participado en presentaciones nuestras anteriores a esta, les pedimos excusas porque nos vemos obligados a repetir algunos conceptos expresados previamente, pero sin los cuales la comprensión de esta presentación no sería posible. Gracias por acompañarnos en esta continua búsqueda de la verdad. Adelante, hermano Felipe. Todo lo manifestado es conciencia. Espíritu y materia son los dos polos opuestos de la conciencia. Cada partícula es conciencia y desde el mismo instante que inicia la manifestación del universo, surge con el potencial de la totalidad, aunque ya se dormida en la diversidad de formas. En el estudio sobre la conciencia de la doctora Besant encontramos el siguiente párrafo. No es que el espíritu exista y milagrosamente produzca la materia para limitarse y velarse, sino que espíritu y materia surgen simultáneamente del eterno como una modalidad de su ser, como una forma de manifestación del todo. En el mismo instante en que el universo se manifiesta, la conciencia inicia su tránsito en los subplanos físicos, encadenada a la gran ley de evolución. Seguimos, Felipe. El físico teórico pionero de la física cuántica y premio Nobel de la física en el 1918, Max Planck, fue uno de los miembros más importantes de la historia de la comunidad científica y lo citamos. Como hombre que he dedicado mi vida entera a lo más claro y superior de la ciencia, al estudio de la materia y como resultado de mi investigación acerca del átomo, puedo decirles lo siguiente. No existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe solo por virtud de una fuerza, la cual trae la partícula de un átomo a vibración y mantiene unida la más corta distancia del sistema solar del átomo. Debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Y agregó, considero que la conciencia es fundamental. Considero que la materia se deriva de la conciencia. Todo lo que hablamos, todo lo que consideramos existente, postula la conciencia. Del libro de la señora Besant, La sabiduría antigua, extraemos lo siguiente. Al objeto de manifestarse se impone el logos un límite a su vida infinita. Eso es lo que se llama un sacrificio. Simbólicamente, en el océano de la luz infinita, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna, surge una esfera inmensa, llena de luz viva, un logos. Y la superficie de esta esfera es la voluntad que ha de limitarse a sí misma a fin de producir su manifestación. Es el velo en que se envuelve a fin
que en el interior pueda tener forma el universo. Esto es el poder de autolimitación por el cual se crean todas las formas. En este cuadro que tomamos nosotros del libro del hermano Gabriel Burgos Suárez, que se llama Las etapas de la manifestación, en este cuadro nosotros tenemos primero la famosa pizarra negra del proemio de la doctrina secreta, y en esa pizarra negra tenemos el cosmos en la eternidad, espacio y eternidad en Pralaya. En la segunda imagen tenemos la materia virgen del espacio, o sea, el círculo donde el universo se va a circunscribir en ese espacio. En la tercera imagen tenemos el logos, que aparece como un punto en la esfera de la Tierra. Representa la diferencia primera en la manifestación periódica de la naturaleza eterna, sin sexo e infinito. En la imagen que sigue abajo, dice: el punto vibra entre el centro y la circunferencia, simboliza una madre naturaleza inmaculada y divina en el infinito absoluto que lo abarca todo. En la última imagen dice: el punto y la línea vibran en ángulo recto con la vibración anterior. Explicando con un poco más de detalles, el fondo negro representa lo único eterno. Le llamamos lo absoluto, la seidad, el espacio absoluto, la conciencia absoluta. En la doctrina secreta encontramos la siguiente explicación. Al objeto de manifestarse se impone el logos un límite a su vida infinita. Ese límite se representa en el primer círculo blanco arriba al centro. Es el velo en que se envuelve a fin de que en el interior pueda tener forma el universo. Arriba a la derecha, el primer logos es representado por el punto dentro del círculo blanco. Abajo a la izquierda vemos el punto que, simbólicamente hablando, vibra entre el centro y la circunferencia, creando el diámetro del círculo. Este es el segundo logos, que manifiesta un doble aspecto: vida y forma, el principio de dualidad. Inmediatamente después, abajo a la derecha, el punto y la línea que gira con él vibran, formando en el interior del círculo la cruz que procede del Padre y del Hijo. Este es el símbolo del tercer logos, que en el orden del divino desenvolvimiento se le llama Mahat en sánscrito, o inteligencia universal, la mente creadora, la primera manifestación de la conciencia en el universo físico. Adelante, Felipe. Del libro de la sabiduría antigua de la señora Besant, citamos lo siguiente: la diversidad no puede surgir en el indivisible Brahmana, sino por el sacrificio voluntario del ser divino al imponerse forma, a fin de emanar miríadas de ellas, dotadas cada una de una chispa de su vida y susceptible por ello de evolucionar hasta su imagen perfecta. Volvemos al estudio sobre la conciencia de Annie Besant, que dice así: cada unidad de conciencia es un fragmento, una porción de la conciencia universal, separada por virtud de la mente en entidad individual, velada en la materia. Es una unidad de la sustancia del primer logos, que desciende al segundo plano como ser separado. A estas unidades se les llama mónadas. Seguimos, Felipe. Para entender las energías cósmicas, la mejor ruta es iniciar describiendo la energía en las escalas que nuestros conocimientos nos permiten, pero siempre considerando el axioma: como es arriba, es abajo. En condiciones apropiadas, Jiva organiza las formas de manera que adquieran mayor complejidad en ese proceso eterno llamado evolución.
Esto permite manifestar la expresión del otro aspecto de vida que es conciencia. Nuestra hipótesis es: la vida es un agregado de fuerzas que le otorgan las propiedades al átomo y regulan sus funciones. El intercambio de electrones entre distintos átomos va formando moléculas. Pero la vida todavía no es consciente. Los distintos agregados de átomos y moléculas formando organismos cada vez más complejos serán los vehículos que en una etapa posterior de la evolución permitirán a la conciencia reconocerse a sí misma, eso que llamamos despertar. La mente llega a los seres humanos cuando en el curso de la evolución la vida conciencia ha desarrollado un órgano físico, el cerebro, con la complejidad necesaria que le permite expresarse. La conciencia latente despierta con la autoconciencia. En el glosario teosófico encontramos las siguientes definiciones de Jiva. Jiva es un nombre sánscrito. La definición primera es vida, en el sentido de lo absoluto. Significa también la mónada o Atma Buddhi. Jiva tiene además los significados de principio vital, alma o espíritu viviente, ser, alma o espíritu individual. La porción de vida universal que se apropia a cada organismo es designada con nombre de prana. El jiva se convierte en prana solo cuando el infante nace y empieza a respirar. No existe prana en el plano astral. Seguimos. De un artículo de la señora Joy Mills, publicado en la revista Sofía, número 269 del 2011, el artículo se llamó De Fouad, Espacio y Conciencia Universal. De ahí tomamos la siguiente nota. Cosmological Notes, o sea, notas cosmológicas, atribuidas al Mahatma Morya, aparecieron en un apéndice de las cartas de H.P. Blavatsky a A.P. Sinet y su amigo A.O. Hume. Citamos: en el universo oculto que engloba todas las causas primeras, todo se basa en dos principios: energía cósmica, o sea, Fouad o aliento de conocimiento, e ideación cósmica, energía cósmica e ideación cósmica. Con esta sola frase, el Mahatma establece a la vez la primacía de la conciencia, ideación cósmica, y su principio de acción, Fouad. Todos los campos son manifestaciones del único campo universal de espacio-conciencia, y de la misma manera todas las energías que activan los diferentes campos, planos de la naturaleza, se encuentran en el espectro continuo de Fouad. Existe una única energía en el universo cuyas manifestaciones variables se extienden en un abanico que comprende todas las formas de energías conocidas, incluyendo las biológicas y las psicológicas, así como multitud de ellas aún por descubrir. La doctrina teosófica sostiene que la energía original de Fouad tiene un poder tremendo, capaz de causar la primera explosión que dio lugar al universo. La naturaleza de tal poder formidable está absolutamente más allá de nuestra experiencia, aunque no más allá, es cierto, de los límites de la imaginación científica. El espacio no es solo el campo universal, tanto de la existencia o plenum como de la no existencia o vacío, sino que equivale a la conciencia universal. Por lo tanto, el espacio es la condición absoluta del ser. Seguimos. Del glosario teosófico de la señora Blavatsky, tomamos lo siguiente. Mahat o Mahan, palabra sánscrita, literalmente el grande, es el primer principio de conciencia o inteligencia universal o cósmica.
En la filosofía puránica es el primer producto de la naturaleza radical o pradana, mula prakriti. El productor del manas, principio pensador, y de la ahankara, egotismo o sentimiento del yo soy yo en el manas inferior. Mahat es el nombre que por antonomasia se da al buddhi o mahabudhi, intelecto o principio intelectual. Las definiciones de la conciencia son las siguientes. Conciencia, según la psicología, es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. Así, una persona consciente es aquella que tiene conocimiento de lo que ocurre consigo y en su entorno, mientras que la inconsciencia supone que la persona no sea capaz de percibir lo que le sucede ni lo que pasa a su alrededor. La definición en neurociencia es la siguiente. La conciencia se compone de sensación y percepción. La sensación es el proceso de estímulos físicos por los sistemas sensoriales, mientras que la percepción es la organización e interpretación de esa información que permite a un individuo obtener una comprensión del mundo. En filosofía, la conciencia es lo siguiente. Es la facultad humana por la cual uno decide actuar de acuerdo a su libre albedrío, en función de la concepción del bien y del mal que se tenga. Aquí la conciencia es un término vinculado a la moral y a la ética. En teosofía, la autoconciencia o conciencia del yo también se conoce como ahankara, o principio en virtud del cual adquirimos el sentimiento de la propia personalidad. La teosofía plantea que esta conciencia individual es un rayo indisolublemente unido a la conciencia universal dentro de un esquema jerárquico que se inicia en el átomo hasta llegar al universo como un todo. Continuamos. Del libro de la señora Besant, el estudio sobre la conciencia, tomamos lo siguiente. Al cambiar la conciencia, cada cambio aparece en la materia circundante como una vibración, porque el Logos quiso que las vibraciones de la materia acompañasen indefectiblemente a los cambios de conciencia. Y como la materia es la resultante de la conciencia y sus atributos dimanan de la actividad del pensamiento, todo cambio en la conciencia del Logos alterará los atributos de la materia del sistema, y todo cambio de cualquier conciencia derivada de la suya determinará en la materia un cambio producido por una vibración, por un rítmico movimiento dentro de los límites por él establecidos para la movilidad de las masas de materia. El cambio de conciencia y la vibración de la materia que la limita es un par impuesto por el pensamiento del Logos a todas las conciencias encarnadas de su universo. La conciencia en cualquier plano significa la capacidad de responder a las vibraciones del mismo plano. El doctor Ike Taimni, en su libro El hombre, Dios y el universo, nos citamos lo siguiente. La conciencia se vincula con algo solo mediante vibraciones, y si nuestro vehículo no responde a un conjunto de ellas, el objeto que las produce permanecerá como inexistente en lo que a nosotros concierne. En el libro de la señora Besant, Estudios sobre la conciencia, citamos lo siguiente. Porque conviene recordar que los 7 planos se compenetran y que la conciencia en cualquiera de ellos significa la capacidad de responder a las vibraciones del mismo plano. Así como un hombre puede ser consciente en el plano físico porque su cuerpo carnal está organizado para recibir y transmitir las vibraciones físicas, pero ser del todo inconsciente en los planos superiores, aunque las vibraciones de esto ondulen en torno de él, porque todavía
no tiene sus cuerpos superiores debidamente organizados para recibirlas y transmitirlas. Así también la mónada, la unidad de conciencia, es consciente en el segundo plano, pero del todo inconsciente en los 5 inferiores. Del estudio sobre la conciencia de la señora Besant extraemos lo siguiente. La mónada desenvolverá su conciencia en estos 5 planos inferiores al suyo propio, tomando una porción de materia de cada uno de ellos y velándose en ella bajo una envoltura por cuyo medio pueda ponerse en contacto con el respectivo plano. Gradualmente va organizando la mónada esta envoltura hasta constituir un cuerpo capaz de actuar en aquel plano con expresión perfecta de sí misma y de recibir y transmitirle sus vibraciones, así como de recibir y transmitir al plano las vibraciones de la mónada. La mónada es nuestro yo, la verdadera raíz de nuestro ser, la íntima fuente de nuestra vida, la única realidad. Oculto y manifestado, envuelto en silencio y tinieblas, está nuestro yo, pero nuestra conciencia es su limitada manifestación. En la doctrina secreta, en el libro 2, dice: el espíritu latente en la materia tiene que ser despertado a la vida y a la conciencia gradualmente. La mónada tiene que pasar por sus formas mineral, vegetal y animal antes de que la luz del logos se manifieste en el hombre animal. Seguimos, Felipe. Atma, Buddha y Manas, las 3 expresiones esenciales de la conciencia encarnada. Plática sobre el sendero del ocultismo, tomo 2. Las 3 expresiones del yo superior son los 3 aspectos de una conciencia o mente. Todos ellos son modalidades de conocimiento. Atma no es el ser, sino la conciencia que conoce al ser. Buddhi es la misma conciencia al conocer la vida de las formas mediante su propia percepción directa. Manas es la misma conciencia cuando mira el mundo objetivo y Kamamanas es un fragmento de esta última inmersa en ese mundo y afectada por él. En el estudio de la conciencia de la señora Besant, citamos lo siguiente. Este oculto yo es la mónada esencialmente una, cuyo sutilísimo sentimiento de unidad persiste a través de todas las mudanzas y del que dimana el sentimiento de identidad. Porque yo es el eterno en nosotros. Los 3 rayos dimanantes de la mónada son sus aspectos o modalidades, a imagen de los logos de un universo, o sea, la voluntad, la sabiduría y la actividad. Las 3 expresiones esenciales de la conciencia encarnada, el Atma, Buddha y Manas, tan familiar para los teósofos. Esta conciencia actúa siempre unitariamente en los diversos planos, aunque en todos manifiesta su Trinidad. Y vamos a ver este cuadro de la conciencia que también expresa sus modalidades en los 3 planos. Comenzamos por Atma Buddhi, que baja hasta Manas, que tenemos el Antakarana, y nos comunicamos entonces con Kamamanas. Y en Kamamanas nosotros vamos a encontrar los 3 elementos de comunicación de la conciencia, a través de la voluntad, a través de la sabiduría, a través de la actividad. Cuando estamos en el plano mental, se expresa la conciencia en la columna de la voluntad como albedrío, y en la columna de la sabiduría como discernimiento, y en la columna de la actividad se expresa como cognición. Cuando estamos en el plano astral, en la columna de la voluntad se expresa como deseo, en la columna de la sabiduría se expresa como amor,
en la columna de la actividad se expresa como sensación. Pero cuando estamos en el plano físico, en la columna de la voluntad, el instrumento o vehículo que usa son los órganos motores. En la columna de la sabiduría, el instrumento o vehículo que usa son los hemisferios cerebrales. En la columna de la actividad, el instrumento o vehículo que utiliza son los órganos de sensación. Manas es la conciencia espiritual en sí misma y la conciencia divina cuando está unido a Buda. En la doctrina secreta, en el tomo 6, tomamos lo siguiente. En su aspecto puramente metafísico, Manas es un trasunto o reflejo de Buddhi en el plano inferior y no obstante es tan intensamente superior al hombre físico que para ponerse en relación con la personalidad necesita la mediación de su reflejo, la mente inferior. Manas es la conciencia espiritual en sí misma y la conciencia divina cuando está unido a Buddhi, que es el verdadero factor de la conciencia propia por medio del Mahara. Por lo tanto, Buddhi y Manas no pueden manifestarse durante sus periódicas encarnaciones, sino por medio de la mente humana o Manas inferior. El Antakarana, el lazo de unión entre la conciencia superior y la mente inferior. Antakarana es el nombre de aquel puente ideal, aquella línea interpuesta entre el divino, el ego divino y el humano, que si bien son dos egos durante la vida terrena, se funden en un ego en el de Bachán o en el de Nirvana. Eso lo tomamos de la doctrina secreta, libro 6, en la página 144. Del glosario teosófico tomamos lo siguiente. Los ocultistas lo definen como el sendero o puente entre el mana superior y el inferior, el ego divino y el alma personal del hombre. Sirve como medio de comunicación entre ambos y transmite desde el ego inferior al superior todas aquellas impresiones personales y aquellos pensamientos de los hombres que por su naturaleza pueden ser asimilados o retenidos por la entidad imperecedera y ser hechos así inmortales con ella, siendo ellos los únicos elementos de la pasajera personalidad que sobreviven a la muerte y al tiempo. Así, es lógico que solo aquello que es noble, espiritual y divino en el hombre pueda en la eternidad dar testimonio de haber vivido. La memoria, y lo tomamos del estudio sobre la conciencia de la señora Besant, en esa parte que dice cambios en los vehículos y en la conciencia. Y citamos. ¿Qué ocurre respecto al vehículo físico en la recepción de las impresiones y su subsiguiente recuerdo? Esto es la memoria de ellas. Una vibración externa percute en un órgano sensorio que la transmite al correspondiente centro del cerebro, en el que vibran un grupo de células cuya vibración las deja en estado algo distinto del que tenían antes de la recepción. La huella de esta respuesta es una responsabilidad para el grupo de células, pues ha vibrado una vez de cierta manera y retiene durante el resto de su existencia la posibilidad de vibrar otra vez de la misma manera sin recibir nuevo estímulo del mundo exterior. Cada repetición de dichas vibraciones intensifica dicha posibilidad y todas dejan su peculiar huella. Pero serán necesarias muchas repeticiones para establecer una repetición espontánea a cuya posibilidad se aproximen las células a cada repetición provocada desde el exterior.
Pero estas vibraciones no se detienen en las células físicas, sino que se transmiten más adentro, a la correspondiente célula o grupo de células de los vehículos sutiles, hasta determinar un cambio de conciencia que a su vez reacciona sobre las células e inicia desde el interior una repetición de las vibraciones que constituye la memoria del objeto causante de las series de vibraciones. La respuesta de las células a la vibración externa, respuesta arrancada por las leyes del universo físico a las células para responder a un análogo impulso dimanante del interior. En las prácticas sobre el sendero del ocultismo de la señora Besant, tomamos lo siguiente. ¿Es la mente el vehículo de la conciencia? No. Todos los planos son vehículos de la conciencia. La conciencia abarca todos los planos de existencia. La mente es el vehículo a través del cual la conciencia puede despertar en cada uno de esos planos. En los manuscritos perdidos de la Logia Blavatsky, la señora Blavatsky nos comenta, citamos, la conciencia no es algo per se, es una facultad de la mente, es algo inseparable de la mente. De un fragmento de un artículo de la señora Joy Mills en la revista Sofía número 269 de noviembre del 2011, citamos lo siguiente. Se considera que todos los campos son manifestaciones del único campo universal de espacio-conciencia y de la misma manera todas las energías que activan los diferentes campos, planos de la naturaleza, se encuentran en el espectro continuo de Foghat. Dicho de otra manera, constituyen aspectos de una energía básica y universal que se muestra bajo diferentes apariencias en determinados campos. Vamos a hacer un resumen sobre la mente y la conciencia. Espíritu y materia son los polos opuestos de la conciencia y ambos surgen simultáneamente del absoluto como una forma de manifestación del todo. Este es el principio de dualidad en la manifestación del universo. En el universo oculto, todo se basa en dos principios: energía cósmica e ideación cósmica. Foghat es su principio de acción. Mahat es el primer principio de conciencia cósmica. Es lo primero que se manifiesta en el universo. La mente es donde se dan cita la mayor parte de los fenómenos mentales. En el ser humano, el intelecto es el producto de la mente y la intuición es el producto de la conciencia. La mónada desenvuelve su conciencia en los 5 planos inferiores al suyo propio, tomando una porción de materia de cada uno por cuyo medio puede ponerse en contacto con el respectivo plano. El espíritu latente en la materia tiene que ser despertado a la vida y la conciencia gradualmente. La mónada tiene que pasar por sus formas mineral, vegetal y animal antes de que la luz del logo se manifieste en el hombre animal. La conciencia en cualquier plano significa la capacidad de responder a las vibraciones del mismo plano. Al cambiar la conciencia, cada cambio aparece en la materia como una vibración. Este cambio se convierte en memoria. Manas es la conciencia espiritual en sí misma y la conciencia divina cuando está unido a Buddhi. El Antakarana es el lazo de unión entre la conciencia superior y la mente inferior.
Atma, Buddha y Manas son las tres expresiones esenciales de la conciencia encarnada. La conciencia trina también se expresa en los tres planos inferiores. La mente no es el vehículo de la conciencia. Todos los planos son vehículos de la conciencia. La conciencia es una facultad de la mente. La diversidad de formas o vehículos para que la conciencia y la vida evolucionen. Lo primero fue un plasma a millones de grados de temperatura. Al enfriarse surgieron partículas que posteriormente formaron átomos. Estos se agruparon entre ellos formando nubes de gases que al concentrarse formaron las primeras estrellas que a su vez se agruparon formando galaxias. Muchas de estas estrellas explotaban lanzando polvo al espacio que por fuerzas gravitatorias se unían formando cometas y planetas gaseosos y rocosos. Uno de estos planetas rocosos orbitando a una distancia apropiada de su estrella, que a su vez orbitaba en uno de los brazos externos de su galaxia espiral, en una etapa de su evolución y por su posición privilegiada, surgieron condiciones atmosféricas propicias para que la vida se desarrollara. Primero los átomos se agruparon formando minerales. De estos surgen los primeros organismos unicelulares que respiran metano. Estos evolucionan a bacterias con mayores capacidades que se alimentan de la luz solar, convirtiéndola en energía y desechando el oxígeno a la atmósfera. Esta nueva atmósfera producida por las bacterias permite que se desarrollen formas de vidas más complejas. Surgen los vegetales y posteriormente las distintas especies de insectos y animales. La diversidad de formas se originó en el período cámbrico, hace 542 a 530 millones de años. A este periodo se le llama la explosión cámbrica, por ser el punto de partida donde la vida evolucionó de organismos unicelulares a organismos pluricelulares que en un periodo relativamente corto evolucionaron a formas de vidas más complejas. La vida es una danza entre todos los organismos vivos del planeta y el ambiente en el cual coevolucionan. En esa danza, la vida construye nuevas formas o vehículos, cada vez con mayores niveles de complejidad, que es lo que permite a la conciencia despertar, expresándose en las innumerables formas físicas que la misma vida va creando en los distintos ambientes del planeta. Una mayor diversidad de formas de vida siempre va a la par con una mayor diversidad de ambientes. 4.500 millones de años desde la formación del planeta y solo hace 18 millones de años que la forma humana, evolucionando desde razas anteriores, adquirió un cerebro desarrollado con la suficiente complejidad para que surja la mente y se despierte la conciencia del yo o autoconciencia. Aquí se inicia la etapa de la evolución humana, marcando el punto de inflexión. Aquí se inicia la etapa de la evolución humana, marcando el punto de inflexión, donde los humanos toman la evolución en sus propias manos y el hombre se vuelve sujeto y objeto de esa gran ley que conocemos como karma o ley de causa y efecto. Aquí iniciamos el tránsito por el arduo camino hasta retornar a nuestro origen y continuar la evolución en los planos espirituales. Este era el comentario de lo que Felipe leyó anteriormente. Gracias. Adelante, Felipe. Del estudio sobre la conciencia de la señora Besant,
extraemos lo siguiente. El hombre es el microcosmos del universo y su cuerpo sirve de campo de evolución a miríadas de conciencias menos desarrolladas que la suya. Cada célula corporal está compuesta de miríadas de vidas infinitesimales, cada una de ellas con su propia conciencia germinal y gobernadas y organizadas por la incipiente conciencia de la célula, que a su vez está gobernada y organizada por la céntrica conciencia directora, cuyo mecanismo funcional para este efecto es el sistema nervioso. Todo sistema nervioso, cualquiera que sea su elaboración, consta de células y sus incrementos, que cada vez más numerosos van formando múltiples conexiones entre las células, según la conciencia demanda de un más y más delicado sistema nervioso para su expresión. Una célula se une a otras para formar estructuras mayores. Cada peldaño de estructura contiene un poco más que la suma de las conciencias de las partes que la conforman, pues siempre emerge con mayor complejidad que sus componentes bajo el axioma de que el todo es mayor que la suma de sus partes. La conciencia de nuestros cuerpos en cada uno de nosotros, esta es la conciencia animal, es una propiedad emergente de las conciencias de todas las vidas menores que nos habitan. Seguimos. La luz astral, el molde de las formas. Del glosario teosófico tomamos lo siguiente. Akasa o Akasha es la sustancia viva primordial. Toda cosa es, por decirlo así, Akasha condensado, habiéndose hecho visible por el cambio de su estado supraetéreo en una forma concentrada y contangible. Y toda cosa de la naturaleza puede ser resuelta otra vez en Akasha y hacerse invisible, cambiando en repulsión el poder de atracción que mantenía unidos sus átomos. Pero hay una propensión en los átomos que han constituido una forma a tender otra vez a la unión en el orden anterior y reproducir la misma forma. Y una forma puede, por lo mismo, haciendo aplicación de esta ley, ser aparentemente destruida y reproducirse luego. Esta tendencia a repetirse se halla en el carácter de la forma conservada en la luz astral. Los campos mórficos, de acuerdo a Rupert Sheldrake, que es un PhD en bioquímica de la Universidad de Cambridge, y lo citamos. Los organismos en desarrollo están formados por campos llamados campos mórficos o morfogenéticos. Son más bien como planos invisibles que subyacen a la forma del organismo en crecimiento. En cada nivel, el campo mórfico da a cada todo, entre paréntesis, olón, nombre que se le da científicamente, sus propiedades características e interconecta y coordina las partes que lo constituyen. La característica más controvertida de esta hipótesis es que la estructura de los campos mórficos depende de lo que haya sucedido antes. Contienen una especie de memoria. A través de la repetición, los patrones que organizan se vuelven cada vez más probables, cada vez más habituales. La fuerza que ejercen estos campos, la fuerza del hábito. Aquí vemos expresada en esta teoría de los campos mórficos la coincidencia con lo que llamamos el campo de luz astral. Ambos explican lo que son los moldes para las formas físicas
y lo que tienen de similar, además de ser los moldes para las formas físicas, es que conservan la memoria para reproducirlas. A esa memoria la llamamos la memoria de la naturaleza. Seguimos, Felipe. El señor Thomas Alva Edison, en una revista llamada Scientific American de octubre de 1920, citamos lo siguiente: no creo que la materia sea inerte y la mueva una fuerza externa. Me parece que todo átomo posee algo de inteligencia primitiva. Consideremos las miles de formas en que los átomos de hidrógeno se combinan con los de otros elementos para formar las diversas sustancias, o unidos en determinadas formas, constituyen animales de orden inferior. Finalmente, se combinan en el hombre, que representa la total inteligencia de todos los átomos. El átomo, segundo escalón en la escala jerárquica de la evolución. En la doctrina secreta en cosmogénesis tomamos lo siguiente: cada átomo en el universo posee en sí la potencialidad de la propia conciencia y es, como las mónadas, un universo en sí mismo y por sí mismo. En los diálogos de la Logia Blavatsky de HPB, en su página 20, vemos lo siguiente: el ocultismo, a diferencia de la ciencia moderna, sostiene que todo átomo de materia, una vez diferenciado, queda dotado de su propia clase de conciencia. Cada célula del cuerpo humano, como en todo animal, está dotada de su propia facultad de discriminación, instinto y, relativamente hablando, de inteligencia. La vida y la inteligencia en el átomo están impresas en su propio diseño, en su estructura, en las cargas eléctricas de sus componentes. Los electrones se encuentran en órbitas llamadas capas. Las uniones o enlaces atómicos se hacen en las capas externas de esas órbitas. La fuerza de atracción de los opuestos es la que crea nuestro universo polarizado, así como la fuerza de cohesión dentro del átomo. Este diseño, basado en las leyes que lo rigen, es la inteligencia inherente del átomo que le permite formar todas las combinaciones que componen las fuerzas y las formas del mundo físico. Bien. Le llamamos al átomo el segundo escalón en la escala jerárquica, porque el primero son las partículas elementales que componen los mismos átomos. La vida y la inteligencia en los átomos se la otorga Foucault, cuya definición es el oculto poder electrovital personificado que bajo la voluntad del Logos creador une y combina todas las formas, dándoles el primer impulso que con el tiempo se convierte en ley. Es la fuerza activa en la vida universal, el principio animador que electriza a cada átomo, haciéndole entrar en la vida. Seguimos, Felipe. De el señor Rumi, Jalal al-Din Rumi, tomamos la siguiente poesía o verso muy interesante. Citamos: morí como mineral y me convertí en una planta. Morí como planta y me levanté como animal. Morí como animal y fui hombre. ¿Por qué debería temer? ¿Cuándo fui menos al morir? Sin embargo, una vez más moriré como hombre para elevarme con los ángeles bendecidos. Pero incluso el mundo angélico debo trascender. Todos, excepto Dios, perecerán. Cuando haya sacrificado mi alma de ángel, me convertiré en lo que ninguna mente ha concebido. Oh, déjame no existir, porque la inexistencia proclama en tonos de órgano: a él volveremos.
El místico persa en sus versos nos da una versión poética sobre la evolución y el despertar de la conciencia. Este bello poema resume lo que es el título de esta presentación: el despertar de la conciencia a través de las formas y los planos de existencia. Podemos seguir. Las plantas se comunican entre ellas. La doctora Mónica Gagliano, investigadora en ecología evolucionista, indicó en un artículo científico, y citamos: señales sonoras pueden servir de mecanismo para la comunicación entre plantas, por lo que se propuso que dichas señales podrían crearse por complejos procesos bioquímicos a nivel celular, donde las oscilaciones de orden nanomecánicas en el citoesqueleto de las células pueden generar un espectro de vibraciones. Por este motivo, los resultados obtenidos vienen a apuntalar más la hipótesis de comunicación de forma acústica entre las plantas. Los microtúbulos son piezas indispensables en el citoesqueleto de todas las células. En la comunidad científica ya esto no es un tema de controversia, pues se ha comprobado por distintos medios que esta red de compartir información existe entre las plantas. En muchas universidades y centros de investigación se hacen continuamente experimentos que confirman estos sistemas de redes en las especies vegetales. Podemos seguir. Tres neurocientíficos afirman que existe conciencia en los animales. Esta declaración de Cambridge sobre la conciencia se hizo en presencia de Stephen Hawking el 7 de julio del 2012 y la citamos. Es obvio para todos los científicos que estamos aquí hoy que los animales sienten y padecen como nosotros. Tienen conciencia. Pero no es obvio para el resto del mundo, no es algo obvio para la sociedad. Por primera vez en la historia de la ciencia, un grupo de importantes científicos postulan que la conciencia es también una cualidad o propiedad del reino animal. Este es un gran avance en la búsqueda de la verdad. Podemos seguir, Felipe. Vamos ahora a un resumen sobre la evolución de las formas. La conciencia requiere vehículos o formas para evolucionar. Conciencia y materia son una unidad inseparable. La una no puede existir sin la otra. La conciencia habita en todas las formas, desde el átomo a las galaxias, en todos los planos de existencia. La mente es el vehículo a través del cual la conciencia puede despertar en cada uno de los planos de existencia. La conciencia es una facultad de la mente. Cada célula corporal está compuesta de miríadas de vidas, cada una de ellas con su propia conciencia. En los planos invisibles existen campos que sirven de molde a las formas. Se conoce como campos luz o plano astral en teosofía y campos mórficos en la nueva ciencia. La fuerza de atracción de los opuestos es la que crea nuestro universo polarizado, así como la fuerza de cohesión dentro del átomo. En todas las escalas del universo existen jerarquías que organizan, agrupan y dirigen la infinidad de conciencias menores. Los seres vivos muestran un alto grado de organización y complejidad. La vida se estructura en niveles jerárquicos de organización, donde cada uno se basa en el nivel previo y constituye el fundamento del siguiente nivel. ¿Es la conciencia un campo cuántico? Leemos en la doctrina secreta lo siguiente. El reino de Akasha es el nómeno indiferenciado y espacio abstracto que será ocupado por Chidakasa, que es el campo de la conciencia primordial.
Tiene muchos grados, tiene 7 campos. El primero es el campo de la conciencia latente. La teoría cuántica de campos describe la materia como vibraciones de diferentes campos interconectados a nivel cuántico y es la teoría física comprobada experimentalmente con mayor precisión a escala subatómica. Estos 7 campos a los que se refiere HPV en el plano más denso o plano físico son los llamados campos cuánticos en los que se materializan todas las cosas. De acuerdo a la teoría cuántica de campos, solo existen los campos cuánticos y esos campos fundamentales de la naturaleza no están realmente hechos de cosas físicas. Podemos decir que las cosas físicas están hechas de la interacción entre ellos. La interacción entre los distintos campos y el campo de Higgs es lo que percibimos como partículas. La principal diferencia entre los distintos campos, desde los más sutiles a los más densos, es su frecuencia vibratoria. Siempre recordemos que los campos físicos vibran a frecuencias más bajas que los campos no físicos o espirituales. El bosón o partícula de Higgs es un tipo de partícula elemental que tiene un papel fundamental en el mecanismo por el que se origina la masa de los cuerpos. La masa es una propiedad intrínseca de la materia física, sin la cual no podría existir el universo como lo conocemos. Una hipótesis personal es que el llamado campo Higgs es la manifestación del principio inferior o plano material más denso de lo que en teosofía conocemos como Akasha. Seguimos. El colapso de la función de onda y el entrelazamiento cuántico son ambos conceptos básicos y fundamentales en la teoría cuántica de campos para explicar los fenómenos en la escala más pequeña del universo donde todo se origina. Estas propiedades de las partículas elementales no pueden excluir la conciencia, siendo que la misma es la primera manifestación omnipresente en el universo físico. Por un lado, veremos los planteamientos de Crick y Koch sobre el papel del claustrum y unificar las experiencias sensoriales en un solo organismo director que recibe y envía impulsos o vibraciones, instrucciones, intercambiando información con todos los sentidos, y por otro lado el estudio de Penrose y Hameroff sobre las propiedades de los microtúbulos, donde la conciencia puede expresarse en forma de colapso cuántico dentro de estos. Ambas hipótesis se complementan para brindarnos una explicación razonable sobre los vehículos que utiliza la conciencia en el plano físico. El claustrum es una capa delgada de materia gris paralela a una parte de la corteza y debajo de ella. La corteza es la cubierta de materia gris del cerebro que lleva a cabo los cálculos necesarios para sentir, ver, oír, hablar y decidir qué hacer. En febrero del 2015, Christoph Koch anunció que su equipo identificó 3 neuronas que llegaban desde el claustrum en los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho y una masiva que envuelve todo el cerebro como una corona de espinas. Estas neuronas pueden constituir nada menos que las vías que producen la conciencia. Ciertamente el anuncio de una sola neurona que abarca todo el cerebro es impactante en sí mismo. Crick y Koch comparan el claustrum con el director de una orquesta, quien es responsable de unir las interpretaciones de los músicos individuales en un todo integrado que puede ser mucho más que la suma de las partes. Las conexiones neuroatómicas del claustrum coinciden con el conductor que unifica los diversos componentes dispares de la experiencia consciente representada en muchas regiones diferentes del cerebro. Esto lo tomamos de la revista Nature del 22 de junio del 2005.
Nature es una revista científica multidisciplinaria, líder en el mundo. Fue publicada por primera vez en el 1869. En el estudio sobre la conciencia, la doctora Besa nos explica cierto número de sensaciones recibidas por la vista, oído, tacto, gusto y olfato se transmiten del vehículo físico por mediación del astral al mental, en donde se coordinan en una compleja unidad, de la misma forma como un acorde musical se compone de diversas notas y se convierte en una melodía. Esta es la peculiar operación del cuerpo mental: recibir varias corrientes y sintetizarlas en una, resumir varias sensaciones en una percepción, en un pensamiento, en una compleja unidad. El claustrum podría ser el órgano que unifica las señales de estas conciencias individuales de todas nuestras células y órganos, unifica nuestros pensamientos y sentimientos, más los estímulos externos que nos brindan nuestros sentidos, convirtiendo todo esto en una experiencia consciente, unificada y coherente. Podemos seguir. El descubrimiento de vibraciones cuánticas en microtúbulos dentro de las neuronas del cerebro corrobora la controvertida teoría de la conciencia de hace 30 años, el Sevier. Esta hipótesis se desarrolló a principios del 1990 por el físico teórico Roger Penrose y el anestesiólogo y psicólogo Stuart Hameroff. Fue reconocida como teoría en el 2010. La reducción objetiva orquestada, OOR, plantea que la conciencia del cerebro se origina de procesos dentro de las neuronas y no de procesos entre neuronas. Este proceso cuántico es orquestado por estructuras moleculares llamadas microtúbulos. Estas estructuras son esenciales en la formación del sistema nervioso en vertebrados superiores y también intervienen en diversos procesos celulares. Los microtúbulos dan forma y estructura a todas las células. Los microtúbulos son parte fundamental de las neuronas en el cerebro. Las neuronas con sus largos axones y dendritas necesitan muchos microtúbulos que les sirvan de soporte. Podría decirse que las neuronas están realmente hechas de microtúbulos. Paramecios y amebas unicelulares que no tienen neuronas tienen microtúbulos. Estos organismos pueden nadar y hacer cosas muy complicadas. No tienen sistema nervioso y aparentemente están controlados por el citoesqueleto y su sistema de microtúbulos. En el dibujo vemos la manera en que las proteínas llamadas tubulina se enrollan en espiral. En la izquierda, el dibujo que se ve azul son los microtúbulos en las células procariotas o células sin núcleo. Y a la derecha, el dibujo muestra las células eucariotas, son las células que tienen núcleo, son células más complejas y son las células que conforman todo el reino animal hasta el hombre, y las plantas, etcétera, etcétera. Entonces, vemos como dentro de este espacio nanométrico cerrado herméticamente es donde se crean los colapsos de onda que dan la ilusión de continuidad a la conciencia. En la próxima gráfica lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Pero para que tengan una idea de lo pequeño que es este espacio interior, este círculo interno, un nanómetro es igual a la millonésima parte de un milímetro. Y aquí estamos hablando que este círculo interno es de 23 y 27 nanómetros en estas estructuras. Las tubulinas son proteínas. ¿Ok? Adelante, Felipe. Uno de los principios de la física cuántica es el llamado colapso de la función de onda.
La función de onda colapsa cuando es observada. Penrose argumenta que la conciencia no causa el colapso de la función onda, sino que sugiere que la conciencia es el colapso de la función onda. Es un colapso cuántico que libera unidades fundamentales de despertar de conciencia. Los efectos gravitacionales a nivel cuántico causan que las funciones de ondas colapsen automáticamente, emitiendo pequeños destellos de conciencia que resultan en nuestra propia y continua experiencia de estar conscientes, momento a momento, despiertos y vivos. Si miramos lo que está pasando entre los microtúbulos, sabemos que la conciencia en ellos ocurre entre cerca de 40 veces por segundo. En este modelo proponemos que la sincronía gamma es evidencia de un estado de colapso cuántico ocurriendo 40 veces por segundo entre redes organizadas de microtúbulos en el cerebro. En resumen, estas pequeñas estructuras dentro de las neuronas son las que producen la base física real para la conciencia. Eso lo dijo Stuart Hameroff. Las ondas gamma son un patrón de oscilación neuronal que tiene lugar en los cerebros humanos. Estas ondas vibran en una frecuencia que oscila entre 25 y 100 Hz, aunque su presentación más habitual es de 40 Hz. Es por esto que se cree que son estas ondas las que pueden estar implicadas en el proceso de percepción consciente. Seguimos, Felipe. El cerebro humano está vinculado a todo el universo a nivel cuántico. La revista Neuroquantology publica un artículo sobre la conciencia desde una perspectiva cuántica. Firmado por los científicos Dirk K. F. Meyer y Hans J. H. Ginsek de la Universidad de Groninga en Holanda. Teoriza que nuestro cerebro, además de ser un órgano de procesamiento ligado a nuestro organismo, con el que intercambia información continuamente, está vinculado al resto del universo a nivel cuántico. Según Meyer y Ginsek, a dicho nivel, nuestro cerebro estaría conectado con campos cósmicos como el de la gravedad, el de la energía oscura, el de la energía punto cero o el de las energías de los campos magnéticos de la Tierra. Esta conexión se daría a través de mecanismos bien establecidos por la teoría cuántica, como el entrelazamiento cuántico, que vincula partículas entrelazadas más allá del espacio-tiempo, o el efecto túnel cuántico. En el estudio sobre la conciencia, la doctora Besant escribe: la conciencia operante en la materia física responde a diversidad de estímulos y la respuesta es la misma en los minerales, vegetales y animales. La conciencia muestra las mismas características de actuación y por lo tanto es la misma. Las diferencias que se advierten según ascendemos en la escala de evolución dimanan del mejoramiento del aparato físico que permite la manifestación en el plano físico de las actividades astral y mental de la conciencia. Los hombres y animales sienten y piensan mejor que los minerales y vegetales, porque su más evolucionada conciencia modeló para su servicio en el plano físico aquel delicado aparato. Pero con todo, nuestros cuerpos responden a los mismos estímulos que los cuerpos inferiores, y esta puramente física conciencia es la misma en todos. Aquí termina la cita. Así podemos afirmar que este campo de conciencia, expresándose en nosotros a través de nuestros cerebros y conectándonos con el resto del universo, es lo que al final de nuestra evolución humana nos permitirá ser uno con el todo, cuando por nuestro esfuerzo personal, las formas que vamos creando y habitando vida tras vida, nos provean un vehículo físico que tenga la capacidad de vibrar en los distintos planos de manifestación. Esta capacidad siempre en aumento es lo que significa el despertar de la conciencia. Adelante.
El pasado ya no existe. El futuro no ha llegado. El presente es lo único que tenemos. ¿Qué puedo hacer para despertar mi conciencia? Si le es difícil meditar por las razones que sean, el método más simple que podemos recomendarle es que sea consciente del momento presente. Es que sea consciente del momento presente. En todo lo que haga, su atención debe estar presente. Desde el momento que despierta, debe estar atento a sus pensamientos. Cuando despierte, sea consciente de cómo su cuerpo se mueve, qué pie pone primero en el piso. Camine hasta el baño y sea consciente de cada paso que da. Al cepillarse los dientes, enfóquese en lo que hace. Cuando desayune, enfóquese en lo que hace. Cada bocado debe masticarlo enfocando en los movimientos de su mandíbula. Sea consciente del sabor de su alimento. Vaya creando hábitos de estar presente. Todas estas acciones se llaman atención plena o meditación de la hora. Practique diariamente y en un tiempo relativamente corto podrá ver los resultados. Muchísimas gracias a la Sociedad Teosófica. Rodolfo, por favor. Sí, muchas gracias a todos por su paciencia para esta charla un poquito más larga de lo acostumbrado. Agradecemos su presencia y esperamos que sea de utilidad para cada uno de ustedes. Gracias y hasta la próxima. No, no se me vayan, no se me vayan, que aquí yo creo que debe haber preguntas. Bueno, mis queridos hermanos, antes de entrar a las preguntas, quiero darles las gracias por su aportación, porque es un tema para estudiar mucho e investigar y seguir investigando como ustedes lo han hecho y lo han coordinado. Así es que a los dos, tanto a Rodolfo Gil como a a Felipe de Castro, le doy las gracias, sumamente agradecido por su aportación. Vamos con las preguntas. Felipe y Patricia Rodolfo. tiene la mano levantada. Adelante. Sí. Ok. Sí. Adelante, Patricia. Buenas tardes o buenos días a todos. Mi pregunta es la siguiente. Número uno, felicitarlos porque fue una exposición tremendísima. Me dio muchos conceptos que a lo mejor no tenía en este momento bien afinados, y muchísimas gracias por esta exposición tan detallada. Mi pregunta es la siguiente. De acuerdo al tema que ustedes tocaron, es el despertar de la conciencia, hubo un punto en donde me llamó la atención el hecho de que todo nuestro cuerpo tiene memoria. Entonces, desde que venimos nosotros a vivir esta experiencia humana, se supone que tenemos dentro de nuestras células esa memoria de conexión con esa divinidad y con ese universo, y que pues obviamente lo vamos a tener que recordar conforme vamos evolucionando paso a paso. Entonces mi pregunta es la siguiente. Al momento de que yo evoluciono, conozco y experimento, voy a tener que despertar esa conciencia y esa memoria dentro de mis células, dentro de mi cuerpo y dentro de mi espíritu. Gracias. Bien, Rodolfo, sí, déjame yo gracias, hablar, Patricia. ¿Tú quieres contestarla, Felipe? Sí. Hay algo que nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer ahí. Eso es algo que se da en las células. Recuerden que cada 7 años el cuerpo nuestro cambia totalmente. Todo el sistema celular cambia totalmente. Cada 7 años somos nuevos. Ahora, basada en esa memoria que tienen esas células, ya pueden reproducir la célula exactamente la que era anterior y volver, y uno no nota la diferencia. Fíjense que ahí es que está la situación.
La diferencia que se da cada 7 años en esos cambios corporales que nosotros tenemos prácticamente no la notamos. O sea, eso te indica que las células de por sí tienen esa conciencia y esa memoria. De la misma manera, cuando nosotros regresamos del Devachan y la tríada superior empieza a formar ese cuerpo humano, fíjense que comienza con el espermatozoide y el óvulo. Y ahí comienza la multiplicación de todas las células, pero fíjense que como en la misma ciencia no se lo explica, cómo de esa multiplicación de células que comienza con primero 2 células, exactamente como comienza el segundo logos, y se siguen las diferenciaciones, cómo se producen diferenciaciones, o sea, cómo hay células que ya saben que van a ser corazón, cómo hay células que ya saben que van a ser pulmón, cómo hay células que ya saben que van a ser cerebro, cómo hay células que ya saben que van a ser hueso. ¿Quién le dijo eso? Eso está en la memoria de las células. No sé si contesté o si dije un gran disparate. Rodolfo, corrígeme, por favor. Sí, no, muy bien, Felipe. Yo quiero agregar algo, y es que las células van a evolucionar de acuerdo a nuestra propia evolución. Lo que nuestra tarea es elevar nuestras vibraciones a través de los pensamientos positivos. Debemos de sentir amor, compasión, debemos de sentir la necesidad de servir, no solamente servir porque es una obligación, debemos de sentir una necesidad interna en nuestros corazones para servir a los demás. En la medida en que nosotros vamos haciendo el trabajo día tras día, vamos elevando esa conciencia de nuestras propias células y de nuestros órganos, etcétera. Creo que esto termina de completar la pregunta de Patricia. Adelante, no, Roosevelt, pasa a la sala. Roosevelt, sí. Sí, saludos. Primero darle las gracias a los hermanos por esa plataforma para uno hacerse otro tipo de cuestionamientos. Mi pregunta es referente a las ondas vibracionales. Tenemos las ondas alfa, las ondas beta. Por lo general, el ser humano, ¿en qué nivel de onda opera normalmente? Y desde el punto de vista de la evolución, ¿cuál es la tendencia hacia ese, digamos, cambio en la frecuencia de nuestro pensamiento, de nuestra conciencia en sí? Sí, bueno, la frecuencia gamma es la frecuencia que utiliza nuestro cerebro, y el promedio de la frecuencia es de 40 Hz. Los Hz son vibraciones por minuto. Roosevelt, no sé si te contestaron o si tú quieres volver a reformularla. Sí, o sea, por ejemplo, nuestro cerebro solamente opera con ondas gamma, pero, o sea, cuando hay un cambio en la conciencia de un grado hacia otro, de un nivel hacia otro, cambia entonces la frecuencia gamma, su frecuencia sube, porque es la única que se altera. Sí, no, esa frecuencia gamma es en el estado despierto. El cerebro va cambiando de frecuencia en la medida en que pasamos del estado de alerta activo al estado de sueño cuando lo comenzamos. Y hay varios estados diferentes de conciencia, pero esta de 40 Hz es el estado despierto. Los otros estados, hay uno que es el del sueño profundo, y la verdad que no, quizás el hermano Isaac, que ha tratado ese tema mucho, pudiera
ayudarnos con la respuesta. Bueno, son tres estados de la conciencia. Se puede llamar el sueño, la vigilia, el sueño con sueños y el sueño profundo sin sueños. Pero Bhagavan habla de un cuarto estado que le llama ser consciente de ese estado al estar unido a la conciencia. O sea, los tres primeros son procesos en los que demuestran las diferentes características de los estados de conciencia del ser humano. Poseemos los tres, salvo que no somos, si no tenemos habilitada, en el caso del sueño, sin el sueño profundo, no hay ese desarrollo para ser consciente. Nos parece, no tenemos conciencia de lo que ocurre, y menos en el cuarto estado del que habla Bhagavan Ramana Maharshi, de la unión con el yo primordial en nosotros, y nos lleva a dar a entender que somos conciencia pura en un traje que nos limita, vamos a decirlo así, que también es consciente en diferentes vibraciones. O sea, la vibración con la que encarnamos es una vibración muy elevada, pero se ve reducida al ser limitada por el traje material. Y eso hace que nuestro desarrollo, nuestra evolución vaya con el fin de volver a liberarnos de ese traje que nos limita y volver a recuperar la verdadera conciencia, que es la conciencia, vamos a decir, universal, o la conciencia cósmica a la que nosotros pertenecemos. O sea, somos conscientes ya de ese ser divino, salvo que la limitación nos ha creado el tema de la ignorancia y hemos olvidado nuestro origen. Eso es lo que puedo decir. Muchísimas gracias, hermano Isaac. Creo que Rubén, ya ahí tiene tu respuesta. Gracias a todos. Salomón, ahora. Sí, Salomón, pasa a la sala. Sí, bueno, antes que nada, muchas felicidades, Felipe y Rodolfo. Fue una exposición pues muy completa, no sé, muy técnica también. Realmente es sorprendente la información que nos proporcionaron. Y tengo una pregunta, creo yo que sencilla, pero cuando mostraron una diapositiva donde están el reino vegetal, los árboles, con sus raíces y que se comunican entre ellos a través del subsuelo, entre las raíces, y si no me equivoco, esto les ayuda a protegerse de las plagas, de lo que ocurre en el exterior. Pero mi pregunta es, ¿y qué pasa con un árbol que está solo, que no está en un bosque, que está solito por allá en un lugar donde no hay más árboles más que él? ¿Se puede comunicar él aún así con los demás árboles o también se comunica con algún otro vegetal? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Felicidades. Ese pobre árbol, gracias, Salomón. Mira, ese pobre árbol no tiene la manera de comunicarse, por lo menos por las raíces. Lo que hace la comunicación entre raíces posible son unos hongos, se llaman micorrizas. Estos hongos son comunes en el reino vegetal y son los que hacen la comunicación posible. Un árbol solitario no tiene muchas posibilidades ni de comunicarse ni de sobrevivir. La naturaleza tiene algunos principios. La biodiversidad es lo que hace la resistencia de los espacios naturales. A mayor biodiversidad y a mayor complejidad de los mismos espacios, más resilientes son a plagas, a fenómenos atmosféricos, a huracanes, etcétera. Fíjate que los
las áreas que han sido eliminados, los bosques naturales, son muy propensas para ser afectadas por huracanes. En muchas zonas no se conocen los huracanes. Nosotros vivimos en una isla que la mayoría de los huracanes nos pasan cerca o nos pasan por la misma isla. Entonces, nuestros bosques primarios, originales, cuando pasa un huracán, se protegen. La densidad de la vegetación los protege de los efectos de fenómenos, asimismo de las plagas. A mayor diversidad biológica, mayor protección contra plagas. Un árbol solo, aislado, no tiene muchas posibilidades. Creo que contesté, Salomón. Oye, y hay que agregarle, Rodolfo, que esa es la razón por la cual muchos países desarrollados están desarrollando al mismo tiempo pequeños bosques en sus ciudades con muchas variedades. Lo están haciendo ya científicamente pensando en eso, en la protección que se dan entre ellos y no solamente la misma protección al ser humano. Ya la pandemia demostró eso. Correcto. Gracias, No sé hermano. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Rodolfo. Felicidades. Gracias. Gracias, hermano Salomón. Adelante, Clarisa, pase al salón. Hola, buenas tardes. Gracias a Felipe y a Rodolfo por su exposición. No he podido verla total desde el principio por cuestiones de familia, pero la última parte me ha gustado muchísimo cómo la han expuesto y compartido. En relación a este último punto del árbol que está solo, verán, hemos estado estudiando, todavía ahora estamos en la última parte de este libro de estudios sobre la conciencia de Annie Besant, que lo presento todos los jueves desde hace meses. Y recuerdo que Annie Besant explica también, dentro de toda esa magnífica explicación acerca de lo que es la conciencia, ella apunta a que anterior al reino humano, todos esos reinos participan del alma grupal. Así que hemos de considerar, así lo comprendo yo, lo percibo yo, que ese árbol que en lo físico puede estar solitario y alejado de todos sus congéneres, sin embargo está conectado y enlazado al alma de su grupo. Y por ahí puede recibir los cambios que se consideren que afectan a todo su grupo. Nada más era pues aportar esta pequeña idea que está recogida en el libro de Annie Besant. Muchas gracias. Gracias. Yo no le escuché, que al principio se me fue la comunicación. Ah, bueno, Rodolfo, se le fue la comunicación en el lado que está. Ahora estamos juntos los dos en el mismo sitio, pero realmente es un buen aporte lo que ha hecho la hermana, porque uno se pregunta y vamos a dejar entonces desamparado el pobre arbolito que ponemos nosotros en nuestra casa, pero ahí está el alma grupal, que también hay una conciencia grupal en ese sentido, o sea que siguen bajo ese tipo de protección de su grupo, de su alma grupal. Sí, Gracias. Lo que no tiene es la protección física. Bueno, la protección física que se dan internamente entre ellos, porque forman como si fuera una logia técnicamente. Muchas gracias. Okay. Gracias, Clarisa, por tu aportación, que son interesantísimas, que se quede ahí grabado para los que buscamos entonces ese punto que se nos escapa. Pero gracias. Vamos a pasar la última pregunta por el hermano Roosevelt y ahí nos despedimos. No sin antes de darte el paso, hermano Roosevelt, recordarle que esta noche tendremos la
la meditación o la oración por los enfermos, con la hermana Lucila desde México. Por favor, si quiere decirle ahora, Lucila, antes de pasar al hermano Roosevelt. Sí, muchas gracias, Magali. Hoy a las 6 de la tarde, hora de México, 7 de la tarde de España, 5 de la tarde California, 7 de la tarde de Miami, tenemos la oración de sanación ofrecido por la OTS de la sección de Mexicana, la cual será guiada por la hermana Ligia Montiel de Costa Rica, y están todos cordialmente invitados. Muchas gracias. Gracias. Esto lo hace la Orden Teosófica de Servicio de México, de la Sociedad Teosófica. No sé si en el compendio nuestro querido hermano Gaspar todavía está recuperando su salud, y ya tendremos noticia cuando él esté totalmente recuperado. Bueno, gracias. Entonces vamos a pasar la última pregunta al hermano Roosevelt, y no sin antes darle las gracias a los dos hermanos que expusieron un tema tan difícil y han traído tanta aportación para nosotros poderlo desenvolver esa madeja tan interesante. Adelante, Roosevelt, por favor. Sí, a los hermanos, por ejemplo, viendo cómo el deterioro de la naturaleza y todo el referente al cambio climático y todos los cambios drásticos que ha hecho básicamente los grandes ecosistemas en el mundo. Entonces podríamos decir que a través de la integración en las grandes ciudades de ecosistemas, digamos, tanto animal como vegetal, pudiéramos ayudar a que tanto la conciencia vegetal como la conciencia humana puedan evolucionar. Y si nosotros vemos el desarrollo como mucha tecnología y poca integración de la naturaleza, entonces realmente no estaríamos evolucionando, al menos físicamente, pero la conciencia, si no se integran esos elementos naturales, tanto en nosotros como en nuestro entorno, entonces no tiene ese tren óptimo para poder subir. Sí, hermano Russell, eso es parte del avance de la conciencia humana, a nivel humano, de todos los humanos, el de reconocer finalmente que todos somos parte de uno y que estamos todos ligados. O sea, no es solamente la humanidad, los seres humanos los que están ligados el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, el reino elemental y el reino angélico. Son los reinos que por lo menos conocemos. Es probable que haya más reinos que nosotros todavía no tenemos conciencia de ellos, pero por lo menos de esos reinos nosotros tenemos conciencia. Y en la medida que el ser humano o la humanidad vaya reconociendo la unidad de todo, en esa medida entonces podrá tener tolerancia hacia los otros reinos y no considerará a los otros reinos como una especie de lugar donde sacar beneficios económicos o donde explotarlos sin ninguna piedad, sino que realmente entonces el ser humano comprenderá que es necesario, todos esos reinos son necesarios para su propia evolución, pero que esos reinos, y eso es una responsabilidad que tiene la humanidad y cada ser humano, es de que nosotros somos, como dice la teosofía, nosotros somos discípulos de todo lo que está por encima de nosotros, pero al mismo tiempo nosotros somos maestros de todo lo que está por debajo de nosotros. Entonces, esos reinos, mineral, vegetal, animal, todos esos reinos esperan que su maestro, que es la humanidad, pueda elevarlos a ellos, porque ellos están esperando esa elevación. Cada vez que un ser humano llega al nivel de ser un discípulo o de ser un maestro, eleva consigo toda la naturaleza que está por debajo de él. Cuando nosotros los humanos tengamos ese tipo de conciencia, entonces nosotros seremos seres que tendremos compasión, no solamente compasión al ser humano,
sino compasión a los reinos que están debajo de nosotros, incluyendo a nuestros propios átomos. Porque como seres humanos, con este cuerpo físico que uno tiene la responsabilidad kármica de que todo lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, ese karma, afecta a cada una de esas viditas, y entonces esa vidita realmente va a ver sus consecuencias. Por eso vivimos con tantas enfermedades, por eso vivimos con tantas plagas, por eso tuvimos una pandemia. La pandemia no es simple y llanamente de que porque a un laboratorio se le escapó un virus o algo, cualquier cosa. La bacteria vino porque la humanidad la generó con sus acciones. Y eso fue un karma mundial que nosotros tuvimos que sufrir. Y si seguimos en la vía que vamos a seguir sufriendo karmas mundiales y karmas nacionales. No sé si Rodolfo quiere cerrar esto con una mejor palabra que las mías. No, yo creo que no hay, no, está bien explicado, Felipe. Sí, somos nosotros, cada uno de nosotros, que tiene que elevar nuestro nivel de conciencia. Y en la medida en que uno trabaja internamente, en esa misma medida vamos contribuyendo con el entorno, vamos afectando el entorno. Son nuestros pensamientos y nuestras acciones. Así que creo que ya tú tienes la respuesta, Rubén. Bueno, muchas gracias, hermano. Gracias, Roosevelt. Magalis, por favor. Hablando sola aquí, hemos llegado al tiempo ya de terminar. La Federación Teosófica Interamericana le da las gracias a ustedes por hacer ese bello trabajo que va a servir de material de estudio, porque hay mucho trabajo para comparar y estudiar. Y por favor, a todos los presentes, 1.000.000 de gracias por su apoyo a este trabajo. Así es que nos despedimos alegremente hasta el próximo domingo, que tenemos una charla interesantísima para todos nuestros hermanos. Gracias, hermano. Me siento querida de ser parte.